6:18 lo habíamos anunciado, está aquí en cabina el ministro de Salud para conversar de la situación que sin duda nos, nos pone, a ver, ¿cómo lo pongo? Lo que queremos en esta oportunidad, ministro, y qué bueno que esté aquí, es tener una conversación bastante honesta. Creo que en ese sentido, Renato, que está aquí con nosotros también, piensa y siente igual. Renato. Sí, ministro Zamora, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar haciéndole una pregunta que tiene que ver con los discursos, es decir, en redes, en los medios, hay una sensación eh, de colapso del sector salud, ¿no? Si uno piensa en las imágenes que más nos han tocado y más nos han impresionado en los últimos días, bueno, tenemos lo de la morgue del Hospital Regional de Loreto, las imágenes del Hospital de Ate, los cadáveres apilados en bolsas, pacientes atendidos a la intemperie, personal sin el equipo necesario, etcétera. Sin embargo, en las conferencias de prensa, más allá de las cifras, ¿no? Más allá de los números, la impresión es que ese colapso no se comunica. Uno escucha la conferencia y tiene la impresión de que la cosa está manejándose, pero uno de pronto enciende la televisión o busca información en redes sociales y llega una cantidad de información que a uno lo pone en alerta. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿usted cree que se está exagerando con la información que circula en medios y redes o es que en el Ejecutivo hay un propósito de bajarle un poco el ruido a la realidad para no crear pánico? Que por cierto ya existe, ¿no? ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Adela? Bueno, nosotros estamos viviendo una epidemia de características que no habíamos vivido en muchísimos años. De hecho, lo último que yo tengo de recuerdo como médico del Ministerio de Salud de haber vivido una epidemia de esta magnitud es la epidemia del cólera en 1991. En ese año nosotros tuvimos cerca de 300.000 casos de cólera y se registraron cerca de 3.000 fallecimientos, ¿no? Las dimensiones de esta epidemia son mucho mayores porque son de características globales. Y tenemos de los dos lados, Renato, tenemos una historia de éxito y también tenemos historias en donde el sistema de salud, tal y como lo conocemos, porque no es un sistema de salud que no conozcamos, digamos, siempre lo hemos tenido bastante débil, empieza a llegar a sus límites, ¿no? A llegar a sus límites en algunos lugares y esos límites se expresan con las imágenes que tú señalas, ¿no? Pero también tenemos historias de éxito en el sentido de que para este momento, si es que no, como sociedad, no hubiésemos realizado todo el esfuerzo que hemos realizado, esas imágenes, Renato, hubiesen sido pequeñas en relación con lo que hubiésemos visto, ¿no? Y lo hemos visto en otros países. Entonces, tenemos de los claroscuros. Tenemos historias potentes en las que hemos salido victoriosos, donde el emblemático es Valerio, el señor de 90 y tantos años que sale del Hospital 2 de Mayo, y también tenemos las imágenes dantescas de algunos servicios en Loreto, en Piura e incluso en Lima, ¿no? Y quizás sería importante hablar más de eso, de esas imágenes impactantes y crudas. Se lo digo porque hemos hablado con diferentes especialistas, psicólogos sociales, sociólogos, intentando explicarnos por qué la desobediencia a la norma, por qué aún las personas, a pesar de que se enfrentan a la muerte, van a los mercados, se apiñan, se aglomeran, no mantienen esta distancia física tan necesaria. ¿No sería mejor comunicar la cruda realidad? La cruda realidad la hemos visto en otros lugares. La hemos visto en Europa, la hemos visto muy cerca en países vecinos y hoy día está más cerca que nunca, está a la vuelta de la esquina. Y el comportamiento en algunos lugares parece no cambiar. Y yo estuve leyendo unas notas de una persona, cuyo nombre no recuerdo en este momento, que no es achacarle a la irresponsabilidad de las personas necesariamente. Cuando uno vive en Puente Piedra, por ejemplo, y tiene que ir al mercado, no es como ir al mercado en San Isidro, donde uno tiene un cajero automático cada 2 cuadras, o tienes varias opciones de mercado. Lo que sale de Puente Piedra tiene muy escasas opciones de banca,
tienen que sacar dinero si es que tienen banca. Y cargan en sus bolsillos muy poquita plata para comprar la comida de ese día, ¿no? Y tienen que buscar la mejor opción probablemente en un solo mercado. Y en ese mercado se apiñan todos los que viven en las mismas condiciones. Entonces, no es solamente irresponsabilidad, es que no tengo opciones. Pero no digo que Pero esa entonces, sea la conociendo única. esas realidades, ¿por qué no se tomaron medidas de acuerdo a esas realidades, no? Bueno, también es una buena pregunta, ¿no? El Perú es plurinacional, pluricultural, todo, ¿no? Y las medidas que se toman tienden a ser de carácter general para luego ir ajustándose a las realidades particulares. Ujú, Y no, ujú. lamentablemente, no se puede cubrir todas las realidades de la misma manera. En ese sentido, por ejemplo, usted hace 2 semanas, me parece, dijo lo siguiente: proponemos que en el Perú la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la molecular. 10 días más tarde de dar esa declaración, ministro, usted se reafirma considerando la escasa confiabilidad que tiene la prueba serológica o rápida y viendo que, por ejemplo, la prueba molecular tiene que un 60% de acierto en su diagnóstico, o usted se reafirma en que son o deberían ser pruebas equivalentes. Lamentablemente, cuando uno es citado fuera de contexto, tiende a justamente a creerse que la cita es, uno tiende a afirmar cosas que realmente no ha dicho, y permíteme que te lo explique. Ujú, La prueba molecular es la mejor prueba, Ujú. definitivamente. ¿Es mejor prueba que la serológica? Sí, pero se hace en un contexto. Si yo, Renato, te llevo a una clínica o un hospital y te lo hago en condiciones absolutamente controladas, tú estás en el sillón, yo acabo de tomar mi desayuno, te saludo, converso contigo y te hago una prueba molecular. Saco mis guantes y te extraigo una muestra. Y la muestra tiene que ser extraída de la profundidad de tu nariz o de la profundidad de tu garganta. Y luego lo pongo en un recipiente, lo llevo al laboratorio y lo proceso. Todo en condiciones absolutamente controladas, en tranquilidad, sin estrés. Esa prueba es mejor así hecha que una serológica. Sin embargo, no estamos en condiciones de la clínica o del hospital. Estamos en unas condiciones de pandemia, donde el equipo de salud tiene que tomar esa muestra en la punta del cerro. Tiene que caminar en un día soleado, cargando su equipo, llegan a una casita, lo toman absolutamente asustados de que puedan contraer la enfermedad. He visto esos rostros, sí. Necesariamente no toman la muestra de la profundidad, porque para tomar la muestra de la profundidad de la nariz tendrían que aproximarse mucho a tu rostro y por lo tanto está la barrera del miedo. Toman una pequeña muestra, luego lo llevan en un vial, tienen que regresar en el solazo del día hasta el laboratorio. Todas esos pasos hechos en condiciones no óptimas hacen que la prueba molecular pierda su eficacia. Es una buena prueba, pero hecha en malas condiciones. Es como un carro de último modelo que lo llevas a una carretera llena de huecos. El carro es buenísimo, pero no va a correr igual porque está llena de huecos. En cambio, la prueba serológica, más modesta, menos potente que la molecular, en condiciones de campo no tiene tanto error. Entonces, por eso, a eso me refiero con que son para fines de la investigación epidemiológica equivalentes. Pero hay un punto, ministro, que es sumamente importante y con nuestro consultor médico, el doctor Huerta, siempre lo tocamos porque las personas exigen que vengan a hacerme la prueba, que vengan a hacerme la prueba, teniendo problemas ya de respiración, presentando todos los síntomas del COVID-19. De que, o sea, las pruebas sí son importantes, pero cuando ya tengo los síntomas, ¿debo esperar esas pruebas? No. ¿Y cuál es el criterio clínico que se tiene que tomar cuando un paciente llega ya? ¿Se le tiene que hacer la prueba para ver si salió positivo o se le atiende de inmediato? En esta misma cabina yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Huertas, con el cual tenemos muchas coincidencias,
Y una de esas es la que acabas de manifestar. Si alguien viene de Italia o de España y te dice que tiene tos y fiebre, ¿en qué piensas? No tiene COVID. Que tiene COVID. Trátalo como COVID. ¿Y cómo es el tratamiento del COVID? Aíslate, inmediatamente quédate en tu casa y no te muevas de ahí hasta que podamos traerte la prueba. En España o en Italia, el que te traiga una prueba es rapidísimo por la capacidad de su sistema de salud. En el Perú, esas pruebas demoran en llegar. No se hacen a todos. No se hace a todos la prueba molecular. Pero hay que tratarte como COVID. Si tienes dificultad respiratoria, hay que hospitalizarte. Y si estás en la hospitalización y todavía no te han hecho la prueba y tienes mayor dificultad respiratoria, yo no voy a esperar hasta la prueba. Tengo que tratarte como cualquier dificultad respiratoria grave. Entonces, la prueba en el caso del COVID no determina el tratamiento. Lo que determina el tratamiento es el criterio clínico. Y siempre ha sido así. Tenemos que hacer una pausa, Renato, pero mejor dejamos la pregunta próxima pendiente. Sí, yo le iba a preguntar cuál ha sido digamos, cómo van los pedidos de pruebas, ¿no? Hace unos días usted tuvo que salir a explicar una información periodística respecto de un importante lote, 1.400.000 pruebas rápidas de China que no habían llegado con la autorización. Pero ¿qué hay de las moleculares? ¿Cuántas están en camino? ¿Cuántas van a llegar? En la última semana mucha gente ha dicho, o yo le he escuchado decir, ya no hay pruebas, ¿no? Y no es posible que no haya pruebas, están faltando pruebas. Quisiéramos que nos actualice al día de hoy cómo estamos abastecidos o desabastecidos de pruebas rápidas y de las pruebas moleculares. Eso, ministro. Con esos datos regresamos tras la pausa. Estamos con el ministro de Salud. Volvemos. 5 de la tarde con 35 minutos, perdón, 6 de la tarde con 35 minutos. Estamos conversando con el ministro de Salud, Víctor Zamora, aquí en Conexión. Antes de la pausa, ministro, yo le preguntaba por el estado actual de las pruebas con que cuenta el Estado peruano para seguir testeando a los compatriotas. Hace unos días se supo de esta llegada de 1.460.000 pruebas rápidas, pero ¿qué hay de las otras, de las moleculares? Me imagino que el mercado internacional debe haber una demanda enorme de estas pruebas moleculares, pero ¿qué posibilidades tenemos de contar con más de esas? Las moleculares no han dejado de usarse en el Perú. Hemos seguido usando las moleculares. De hecho, en este momento son una cuarta parte del total de las pruebas que realizamos en el Perú son moleculares. Nosotros la hemos ido comprando por poquitos, donde hemos encontrado. Hemos recibido donaciones que estamos usando, la última de ellas por parte de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que nuestra gran compra de 300.000 pruebas moleculares llegan al país, que debe ser a partir de la segunda semana de mayo. Nosotros vamos a empezar a recibir secuencialmente esa compra y vamos a poder estar abastecidos de pruebas moleculares durante un tiempo. ¿A partir de cuándo? No, estamos abastecidos. Y ¿Cuántas pruebas estamos haciendo al día? 10.000 pruebas día en promedio. Entre Digo en promedio porque y... el domingo cayó la producción porque fue un día de inamovilidad absoluta, hicimos solamente 5.000. ¿Entre moleculares y serológicas? Entre moleculares y serológicas. Ahora, la mayoría son serológicas porque hay más y son más fáciles de realizar. Y aquí va mi pregunta. El éxito, se dice en otros países, de la estrategia, no solamente ha sido la cuarentena, la población tiene parte de responsabilidad, pero también los que toman las decisiones, ¿verdad? En ese caso, usted. Y la estrategia ha sido testear, rastrear y aislar. No tenemos las suficientes pruebas, las que se quisiera tener para hacer a diario, y eso se entiende, pero ¿cómo vamos en el rastreo de los casos? Estoy hablando de personas que salen positivo y entonces se ve cuál es su entorno familiar, con quiénes vive, por dónde fue esparciendo el virus. ¿Eso se está haciendo en este momento? Mire, en primer lugar,
de las 20.000 y pico de personas que han resultado positivas, 10.000 son por pruebas moleculares y 10.000 son por pruebas serológicas. Si nosotros no hubiésemos tenido las pruebas serológicas, no hubiésemos podido cubrir toda la población que en este momento estamos cubriendo. ¿Podríamos haber cubierto más? Ciertamente sí. Cuando yo ingresé al puesto, teníamos 500 pruebas día moleculares. Sí. Hoy día hacemos 10.000 pruebas diarias y cubrimos más. Eso, antes, a esas 10.000 personas o a esas 500 personas les podíamos hacer la visita respectiva. O sea, el seguimiento, el rastreo. Hoy día eso ya no es posible hacerle a 10.000 personas y por lo tanto, ya en el camino, nosotros hemos hecho un viraje en la estrategia que yo heredé y se denomina, la salud nos une. Hemos sumado a los profesionales del ministerio, los de la seguridad social, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y el sector privado. Y pensamos incrementar en 2 semanas a 1.000 equipos de rastreo en todo el país para que se pueda hacer el seguimiento. El seguimiento en condiciones de inamovilidad es complicado. Por lo tanto, la mayor parte del seguimiento se hace vía telefónica, especialmente con profesionales que hoy día están en sus casas. Recuerda que hay un grupo importante de médicos, enfermeras y otros profesionales que por tener más de 60 años o tener alguna enfermedad, se les sacó de los hospitales. Solo el Hospital Loaiza perdió 2/3 partes de sus enfermeras por esa razón. Ahora, esos profesionales, el día de ayer yo he declarado alerta roja en el sistema de salud. Alerta roja significa todos los que están con vacaciones regresan. Todos los que están en otros servicios se pueden mover a donde se necesitan. Y hoy, una de esas áreas es el seguimiento clínico. Y eso tenemos que tener 1.000 equipos de seguimiento clínico. Además de fortalecer los sistemas de hospitalización y de unidad de cuidados intensivos, que están súper demandados en este momento. Ministro, usted decía que estamos en ¿qué número de pruebas diarias al día? 10.000 en promedio. 10.000 en promedio. Nuestro objetivo es llegar a 12.000. Eso, esa era la pregunta. 12.000 debería ser el número ideal de pruebas diarias. Correcto. ¿Y cuántos falsos positivos salen diariamente? ¿Se tiene esa estadística? ¿Se maneja? No, falsos positivos no es lo que tenemos porque consideramos tanto a la prueba molecular positiva como a la serológica positiva como resultado definitivo positivo, porque el grado de falsos positivos es muy bajo en la molecular, prácticamente inexistente. En la serológica también el margen de error es casi inexistente. Lo que sí es el falso negativo. El falso negativo en la serológica sí es importante. Si uno tiene una persona con la clínica sí, claro, y le sale la prueba serológica negativa, uno la tiene que repetir, o la serológica porque la tomó a destiempo, o la molecular porque es más específica. Claro, pero regresamos al mismo punto. Si es que tiene los síntomas, tiene que ser asumido como paciente de COVID, más allá del negativo que salga en la porque prueba. ya estamos en una epidemia. Que mandes la sintomatología. manda el síntoma. Así es. Ahora, ¿qué va a pasar cuando lleguemos al 10? Es probable, hay una puerta que se puede abrir para que nos vayamos liberando de la cuarentena, pero también puede mantenerse esta. Pero ¿qué va a pasar con aquellas regiones en donde la letalidad es muy alta, ¿no? El porcentaje de muertos es muy alta, el porcentaje, la cantidad de contagiados es muy alta? Lambayeque, por ejemplo. ¿Podría suceder de que se liberan algunas regiones y otras queden en cuarentena? Podría suceder que algunas regiones y algunas actividades y algunas poblaciones. Es una combinación. Y la única respuesta que yo tengo hasta el momento, y eso es basado en la experiencia internacional que estamos revisando, porque hay países que están empezando a salir, ¿no? En el futuro están, ¿no? Y vamos aprendiendo de... Correcto. En todo momento hemos estado en el futuro. Sin embargo, ese futuro hay que adaptarlo a nuestro futuro, porque nosotros somos un país, comparado con los que han vivido la epidemia, más pobre, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos nuestras estrategias. Y hay 2 elementos que no cambian: la distancia y la prueba. En el futuro, nuestra vida va a estar marcada por la distancia, por la separación. ¿Por qué? Porque el virus no ha cambiado. El virus sigue siendo tan contagioso
como lo fue y seguirá siéndolo. Entonces, la única herramienta que tenemos en este momento para evitar el contagio es estar separados. Entonces, nuestra vida económica del futuro será estar separados o aislados. Nuestra actividad está marcada por eso. Sin embargo, si nuestra actividad económica significa estar cerca, por ejemplo, la de los médicos o enfermeras que tienen que acercarse a su paciente. El odontólogo. O los pescadores que en un barco tienen que estar juntos. O los mineros que en el socavón tienen que estar juntos. Si tenemos que estar juntos, tengo que tener mi pasaporte. Y mi pasaporte tiene que decir negativo. No tengo el virus. Pero para eso tendríamos que tener una cantidad masiva de pruebas que uno pueda hacerse semanalmente. Esa carga económica, porque cada prueba molecular cuesta 200 soles. Si yo tuviera que testear al Perú entero 33 millones por 200 soles con cierta regularidad, no habría espalda financiera que lo soporte. Entonces, para eso se hacen protocolos. Cada industria debe tener protocolos de cómo manejar el ingreso y la salida de sus trabajadores adecuadamente protegidos, ¿no? Ministro, al inicio yo recuerdo que se decía que a los pacientes COVID que llegaban a UCI no se les aplicaba ningún tratamiento, que la idea era mantenerlos conectados a un ventilador, a un respirador, que no había tratamiento posible contra el COVID. Pero en las semanas siguientes hemos aprendido mucho, los médicos sobre todo, y también los que somos leos en medicina. Y, por ejemplo, aquí en España hay hospitales que tienen como protocolo de tratamiento a esos pacientes el uso de la hidroxicloroquina, más antibióticos, más anticoagulantes. No podría decir que es el protocolo de todos, pero sí en muchos. Y los pacientes que se han recuperado señalan continuamente que han recibido ese triple tratamiento, ¿no? Inyecciones de anticoagulantes en el abdomen por 5 días y que la recuperación es más rápida. ¿Eso se está haciendo también en el Perú? ¿Qué tratamiento recibe un paciente COVID en UCI en el Perú? Bueno, Renato, tú vives en el futuro y de ese futuro aprendemos. Y nosotros hemos incorporado la hidroxicloroquina y otros productos a nuestro protocolo, porque estamos aprendiendo, vemos, y si hay algo que señale que es positivo para nuestros pacientes, lo incorporamos inmediatamente, incluso si la evidencia es pobre. Para eso hemos constituido un equipo de expertos en el Ministerio de Salud que lidera el doctor Gotuso y el doctor Ciro Maguiña, que están todos los días reuniéndose para ver qué medicamentos se incorpora, qué medicamentos se usa con cuidado, otros con menos cuidado, y la guía de práctica clínica se va variando. Ese es con aquellos que tienen más evidencia. Hay otro grupo de expertos que dirige la doctora Patricia García, que está incorporando medicamentos frontera, o sea, aquellos nuevos productos que no se tiene evidencia, pero que hay que construir evidencia. Y de hecho, Perú es parte de uno de los países que está implementando el proyecto Solidarity, que es la investigación de productos nuevos en el mundo, incluido la hidroxicloroquina. Nuestros protocolos, en resumen, Renato, sí incorporan todos los productos que se están usando en Europa en distinta proporción. No nos queda mucho tiempo y es una pena, la verdad, porque hay muchísimas preguntas más, pero yo quisiera terminar con una muy cortita. Del 0 al 10, siendo 10 el colapso del sistema de salud por la cantidad de pacientes que llegan para necesitar una cama UCI, para necesitar atención, ¿en qué vamos? Del 0 al 10, siendo el 10 el colapso total. ¿De qué parte del país? En todo el país. En todo el país, el promedio, como todo en el Perú, los promedios esconden diferencias. Hoy nosotros tenemos más de 650 camas disponibles en unidad de cuidados intensivos. Según nuestras estadísticas promedio de país, tenemos todavía aproximadamente 100 camas para ser utilizadas para nuestros pacientes. O sea, tenemos holgura. Pero las diferencias son en el sur, por ejemplo, donde la epidemia todavía está recién empezando, nuestras camas UCI no están siendo utilizadas en su total dimensión. En Loreto, por ejemplo, ya hemos llegado al límite de nuestras camas UCI. De hecho, estamos enviando el día de mañana 25 profesionales
a Loreto para poder apoyar a los profesionales que han venido, que están luchando además con dos epidemias, la del COVID y la del dengue, porque el dengue no se ha acabado en Loreto. Ellos es una población muy golpeada, trabajadores de salud muy agotados. Estamos enviando 25 profesionales y además ya le hemos enviado unidad de cuidados intensivos, o sea, aparatos, ventiladores, y vamos a seguir enviando. Es decir, la gente va a comenzar a morir en mayor cantidad en Loreto hasta que no lleguen las camas, porque si no hay respiradores, pues sobreviene la muerte. Se mueren. Lo que pasa es que, como ha sucedido en España y en Italia, mira, España tiene 45 millones de habitantes, nosotros tenemos 33 aproximadamente, o sea, tienen 10 o 15 millones más de personas. Nosotros tenemos 600 ventiladores mecánicos, 630 y tantos ventiladores mecánicos hoy. En España existen 8.000 ventiladores mecánicos. Y con 8.000 ventiladores mecánicos la mortalidad en España es una de las más altas de la epidemia en general. No depende tanto del sistema de salud, sino de cuál fue nuestro comportamiento social antes. ¿Cuánto Ministro, nos contaminamos? Tenemos lamentablemente que cerrar. Una chiquitita, casi un adjetivo le voy a pedir. Usted el 6 de abril dijo, las próximas 2 semanas serán duras y complicadas, o duras y difíciles. Ya han pasado esas 2 semanas. ¿Cómo califica las 2 que vienen? Bueno, van a continuar siendo en la medida en que estamos llegando al tope, y el descenso es una imagen espejo del ascenso. Igual estamos arriba y el número de pacientes va a seguir llegando aunque empecemos a descender, y nuestro sistema de salud va a empezar a responder mejor que lo que está respondiendo ahora. ¿Ya pasó lo peor? ¿Es eso? ¿Ya pasó lo peor? Mira, como decía, lo peor depende de qué parte del país hablemos. En el sur, ciertamente la tormenta todavía no ha llegado. En el centro, que es Lima, tenemos el 70% de los casos, y tenemos la mayor cantidad en San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho, Villa El Salvador, donde la epidemia está golpeando más fuerte. Pero el centro mesocrático ya se calmó. En el norte, Lambayeque, Piura y Loreto están en su máximo nivel. Entonces, por eso siempre digo, depende de qué parte del Perú estamos hablando, ¿no? Muy bien, ministro. Muy bien. Muchas gracias por compartir estos minutos con muchas gracias. nosotros. Tenemos que ir a una pausa. Perdón a la producción por el exceso de tiempo y vamos a la pausa rapidito. Ya volvemos.